Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como, os digo siempre, es un verdadero placer estar con todos vosotros de nuevo. Lo primero, recordaros, si estáis viendo este vídeo y si os está gustando todo lo que es la serie del CFA, os recuerdo que os podéis suscribir, que podéis dejar las notificaciones activas, que podéis pasaros por el blog de Rankia que vais a tener aquí abajo, porque bueno, pues todos esos gestos, todo el hecho de compartir el material, pues ayuda muchísimo a que pueda llegar a muchísima gente y que ojalá que les aporte el mismo valor y el mismo contenido que a todos vosotros. Recordábamos el otro día, nos estábamos enfrentando a la estadística descriptiva, no era excesivamente complicada, no era excesivamente difícil, pero sí que teníamos pues nuestro esquema general que ahora vamos a ver, en el que bueno, pues todo lo que es los conceptos de parámetros, sample statistics, relacionados con centralización, que es lo que tenemos aquí, relacionado con posición y centrado en dispersión, pues ya lo habíamos tocado, y ahora, pues bueno, al final de la sesión nos iremos de lleno con los parámetros o sample statistics de asimetría y de kurtosis. ¿Vale? Antes que nada, sí que quería hacer un inciso. Vamos a hablar de lo que se conoce como coeficiente de variación y de ratio de Sharpe, dos elementos que van, vamos, de la mano por el hecho de que trabajan ambos con la desviación estándar y con la media, bueno, que son los conceptos que hemos estado viendo en las anteriores dos sesiones. ¿Y para qué sirve el coeficiente de variación? Pues muy sencillo. Hablábamos el otro día en la sesión de que yo si tengo una inversión que tiene una media, que tiene una desviación estándar, eso no es suficiente como para yo poder saber si una inversión es mejor u otra. Es decir, necesito algo, necesito una referencia, necesito algo que sea homogéneo entre ambas inversiones. Si yo tengo una media de 10 y una desviación estándar de 15, no sé si eso es mejor que tener una media más pequeña y una desviación estándar mayor o una desviación estándar menor. Para ello se utiliza el coeficiente de variación, para saber cuál es el retorno con respecto a toda esa variabilidad y digamos, todo ese movimiento que puede sufrir pues, una cartera o que puede sufrir cualquier variable. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio que creo que es muy sencillito. Y fijaros, el rendimiento medio mensual de las letras del tesoro es de 0,25, con una desviación estándar de 0,36. ¿Vale? Pues fijaros, coeficiente de variación tan sencillo como la desviación estándar de una inversión dividido entre su media. ¿Cuál es la variación que tiene o cuál es el riesgo que estoy asumiendo con respecto a la media de ese mismo valor? Coeficiente de variación de nuestra primera inversión va a ser desviación estándar 0,36% dividido entre 0,25%. Esto es igual a 1,44. Pues este es el coeficiente de variación de las letras del tesoro. ¿Vale? Y esto es bueno o esto es malo. Como siempre, no se trata de que algo sea bueno o que algo sea malo. Lo tendré que comparar con otra cosa. De esta manera, yo tengo también mi segunda inversión. El retorno mensual para el SP500, da igual que sea mensual, anual o la serie que cojamos, es de 1,09 y la desviación estándar es de 7,30. Pues si la desviación estándar es 7,30 y el retorno mensual es de 1,09%, este resultado me da 7,70. Ya tengo estos dos elementos, ya tengo mis dos cocientes. Es decir, si yo soy un analista y lo que quiero es fijarme o desarrollar una cartera que tenga bajo riesgo, ¿qué es lo que tendré que buscar? Pues tendré que buscar aquella que tenga un coeficiente de variación más bajo. Si yo lo que quiero es maximizar y no me importa asumir una mayor variación por unidad de retorno, pues buscaré aquella, esta segunda, que es la que me está aportando mucha más rentabilidad potencial. Fijaros, lo único que nos está diciendo aquí es cuánto es el riesgo o cuánta es la posibilidad o cuánto es, digamos, la probabilidad que existe de que ese riesgo sea mayor o que, digamos, la distancia que tengamos frente a la media sea superior. Eso es lo que podemos conocer como variación, variabilidad o simplemente tener una mayor desviación estándar. ¿Vale? Creo que esto es bastante sencillito y ahora con el ratio de Sharpe lo vamos a entender mucho mejor. Otro coeficiente, por llamarlo así, es lo que se conoce como el ratio de Sharpe. Muy similar al anterior,
La diferencia es que el ratio de Sharpe no solo calcula la variación por unidad de retorno, sino que calcula ese exceso de retorno por unidad de riesgo a asumir. En otras palabras, ¿vale la pena asumir un mayor riesgo? ¿Está compensado con ese exceso de rentabilidad que yo me juegue más dinero o que me meta en una inversión con mayor riesgo? Pues para eso sirve el ratio de Sharpe. Lo primero que quiero añadir es que el ratio de Sharpe va a tener en cuenta la tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque si me está dando el exceso de retorno por cada unidad de riesgo, lo que tengo que hacer es quitarle el exceso de retorno por cada unidad que no tiene riesgo. Y para ello, lo que tengo que hacer es restarle la rentabilidad del activo libre de riesgo. Que ya sean letras del tesoro, ya me lo estén dando calculado en el enunciado, ya sean, no sé, bonos a 30 años americanos. Me da exactamente igual. En el ejemplo tenemos que el rendimiento medio mensual de las letras del tesoro es de 0,25 y que las vamos a utilizar como activo libre de riesgo, y que el rendimiento mensual, tanto para el SP500, para el SP500 es de 1,30 y su desviación estándar es de 7,30. Aplico la fórmula, ratio de Sharpe va a ser igual a rendimiento del portfolio, 1,30% menos tasa libre de riesgo, 0,25, dividido entre 7,30%. Ratio de Sharpe lo calculo y esto es 0,44. Volvemos a lo mismo. Esto es un ratio de Sharpe positivo, correcto, pero ¿es bueno o es malo? Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de si yo tengo una inversión, la inversión A, que me está dando un 0,44, y si tengo otra inversión que también puedo acometer, que tiene un ratio de Sharpe de 2. Si yo me centro solo en este criterio, pues obviamente la inversión número 2 es aquella que me va a valer mucho más la pena, porque cada unidad de riesgo que yo estoy asumiendo me está proporcionando un exceso de rentabilidad mayor. Y para eso sirve el ratio de Sharpe. ¿Entendido? Creo que está bastante claro. Y ahora sí, ahora nos metemos con el último concepto relacionado con los parámetros y los sample statistics relacionados con las medidas de forma. Las medidas de forma, como su nombre indica, lo que le dan es un diseño, le dan un diseño a las distribuciones. Pues algunas son más planas, otras son más alargadas, otras tienen unas colas más extensas, otras más cortas. Bueno, pues para eso sirven, ¿no?, las medidas de forma. La primera de ellas es lo que se conoce como asimetría, que la asimetría, pues creo que también es un concepto bastante claro, que es si a los dos lados de nuestro valor central la distribución es simétrica. Es exactamente igual en los dos lados, ¿vale? Esto que tenéis aquí. Puede ocurrir que tengamos una distribución que no sea simétrica, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Es decir, que sea simétrica positiva o que sea simétrica negativa. Lo único que tenemos que saber aquí es que si yo tengo una distribución que es simétrica, tanto la media como la mediana como la moda, como la media, la mediana, exacto, y la moda van a coincidir. Y que una vez nosotros vamos desviando o esa distribución está siendo más simétrica hacia la derecha, positiva, o asimétrica hacia la izquierda o negativa, estos valores de la moda, mediana y media ya no van a ser iguales, ¿vale? Simplemente podéis incluso hacer algún ejemplo sencillito en casa, tampoco me voy a meter mucho en esto, simplemente que lo entendamos de forma visual y de forma gráfica, que creo que se ve bastante bien, y vamos pasando, ¿vale? Pero luego las distribuciones sí que van a ser muy importantes, principalmente en todo lo que es la estadística inferencial. Y por último, dentro de las medidas de forma, hablamos de la kurtosis. La kurtosis, su nombre técnico, analiza el grado de concentración que representan todos los valores alrededor de la zona central de la distribución. Para mí esto es si es más plana o no. No hace falta que nos sepamos todos los nombres, simplemente que sepamos que, bueno, luego lo veremos, que una distribución normal tiene una kurtosis igual a 3. Esto es lo único que, bueno, que yo me acordaría y que tendría un poco en mente, pero por lo demás no hace falta que sepamos qué es mesocúrtica, ni leptocúrtica, ni platicúrtica. Lo único que quiero comentar de aquí es que existe la posibilidad, o sea, que dentro de las medidas de forma, pues habrá distribuciones, unas que serán simétricas hacia un lado, que serán más, digamos,
que algunas serán más planas, otras más... o sea, al final es que se trata de un concepto más teórico que analítico para los ejercicios que vamos a hacer. Y por eso no me quiero dedicar o no le quiero dedicar mucho más tiempo. ¿Vale? Acordaros, asimetría, sabemos si los valores, o sea, cuál es la curvatura que forman hacia la derecha y hacia la izquierda, y luego aquí el grado de concentración o lo aplanada o no que se encuentre esta sucesión de datos o distribución. ¿Vale? Dicho esto, lo voy a dejar aquí, no quiero que se alargue mucho más el vídeo. Las siguientes sesiones creo que ya iremos casi cerrando todo lo relativo a las distribuciones, concretamente a la estadística descriptiva, y bueno, pues daremos paso a la inferencial, que no es que sea la más divertida, luego pasaremos también a otros conceptos de probabilidad, y bueno, pues a ver si podemos ir cerrando todo el concepto de análisis cuantitativo, que ya creo que llevamos unos casi 10 vídeos y no está nada mal poder ir avanzando ya hacia Financial Reporting Analysis, que vamos, ahí nos vamos a entretener yo creo que bastante. Por mi parte, esto ha sido todo, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.